Damos comienzo a un nuevo comentario bíblico expositivo. Servidores de Dios. Quien te habla es Manuel Cornejo. En esta ocasión estaré compartiendo la segunda epístola de Pedro, capítulo 2 y versículo 8, donde dice: Porque este justo, que moraba entre ellos, afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. A modo de paréntesis aclaratorio, está dando las razones por las que Lot debía de considerarse como justo, ya que vivía día a día oyendo y viendo cómo los de Sodoma cometían toda clase de pecados, algunos de ellos con ánimo de ofender a Dios, en la práctica de vicios graves en forma voluntaria. También debe de apreciarse que este justo simplemente vivía entre ellos, pero no pertenecía a su mundo perverso. Él no se identificaba con aquella perversidad, sino que sentía repugnancia por cuanto hacían. Por ello es que su alma se sentía atormentada. De otro modo, vivía en un continuo tormento a causa del pecado que veía y lo que oía, ya que estaba expuesto a la maldad, pero la maldad no estaba en él, sino que era instrumento de aflicción para quien creía en Dios, a pesar de cuántas imperfecciones pudiera atribuírsele. La gente de Sodoma siguió día a día atormentando el alma justa de Lot, hasta que el Señor lo libró de aquella situación. Si acaso hubo algún deseo egoísta por escoger la llanura del Jordán para su ganado, si tal vez dejó de confiar solamente en Dios, si pudo ser que amaba sus posiciones y por eso buscó el mejor acomodo para ellos, Dios le libró también de todos sus bienes, porque de Sodoma solo salió él, su mujer y sus 2 hijas. Las posesiones se perdieron en el incendio de la ciudad. Esta sería la situación de los creyentes a quienes Pedro escribía, ya que ellos estaban rodeados también de corrupción y de vidas licenciosas propias del sistema corrupto de aquella sociedad. Estaban como Lot, viviendo la pecaminosidad de los falsos maestros y además oyendo las perversidades de sus doctrinas. Por tanto, debían de experimentar la conmoción propia de sus almas, que sufrían por esa situación. Continúo ahora con el versículo 9, donde dice: ¿Sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reserva a los injustos para ser castigados en el día del juicio? La situación de conflicto propia de la vida cristiana es aliviada por la seguridad de que Dios sabe librar de tentación a los piadosos. Los ejemplos anteriores sobre la acción divina en relación con los ángeles, con el mundo rebelde y contra ciudades pecaminosas, ofrece la perspectiva de la omnipotencia divina, que tiene todas las cosas bajo control y ninguna de ellas escapa a su conocimiento. Aún en medio de las pruebas, Dios abre camino para que el creyente pueda salir victorioso de ellas. Y el término puede aplicarse tanto a prueba como a tentación, ya que Dios ha sabido siempre librar al justo de esas situaciones. En ese sentido, y note esto, no hay razón alguna para temer nada. El Salmo 27, versículo 1 dice: Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Y Proverbios capítulo 1 y versículo 33 dice: Mas el que me oyere habitará confiadamente y vivirá tranquilo sin temor del mal.
Así pues, tanto las pruebas como las tentaciones tienen poder destructor, a no ser que sean controladas por Dios, como ocurre con los creyentes que podemos descansar tanto en la omnipotencia divina como en el amor protector hacia los suyos. Romanos capítulo 8 y versículo 28 dice: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Y también Romanos capítulo 8 y los versículos 38 y 39 dice: por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principado, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ahora bien, del mismo modo que Dios sabe proteger a los suyos, así también reserva a los impíos para el castigo, literalmente, que son castigados, en participio presente, que indica una acción que se produce y continúa. También llama la atención por la vinculación del castigo con el juicio, que sin duda tiene aquí el sentido escatológico que le es propio. Por tanto, el apóstol Pedro debiera haber usado aquí un futuro, pero el presente profético permite entenderlo como futuro. Los impíos serán juzgados y Dios impide que ninguno de ellos se libre de esa acción judicial. El resultado del juicio no puede ser otro que el castigo, como corresponde a la justicia perfecta de Dios. El apóstol advirtió de la condición de espíritus encarcelados en su primera carta de Pedro, capítulo 3, versículo 19. Y así también los injustos que pervierten la fe y generan conflicto entre los justos son reservados para el juicio, en que se dicte sentencia de condenación eterna. Apocalipsis, capítulo 20, versículos 11 al 15. Continúo ahora con el versículo 10, donde dice: y mayormente a aquellos que siguieron la carne, andan en concupiscencia e inmundicia y desprecian el señorío, atrevidos y contumaces, no temen decir mal de las potestades superiores. El comienzo del versículo podría estar situado al final del anterior, puesto que sigue al mismo hilo y trata el mismo tema, ya que el apóstol afirmó que Dios, que libra a los justos, reserva a los impíos para juicio de condenación, y especialmente a los falsos maestros, de quienes está tratando. Aunque pudiera parecer que la condenación de ellos se retarda, como señala el versículo 3, no escaparán del castigo que corresponde a su pecado. Pedro tratará de dejar una identificación clara de tales personas para que los creyentes y las iglesias puedan evitar la presencia y acción de los mismos. Y note que comienza hablando de su condición moral, al situarlo entre los que siguen las concupiscencias de contaminación, que es ir tras los instintos carnales en abierta lujuria. Anteriormente el apóstol hizo referencia a esta forma impía de vida, acusándoles de seguir sus disoluciones, esto es, se trata de personas disolutas, como señala el versículo 2, que es ir detrás de alguien, es la condición propia de un discípulo que sigue al maestro. En cuanto al seguimiento de los creyentes, Cristo, el Maestro, se hace camino y vida para ellos. Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 6. En el caso de los falsos maestros, lejos de seguir la pureza de vida y la santidad de Jesús, siguen
los bajos apetitos de la carne, manchando tras ella como si se tratase de un maestro. Por otro lado, el participio del presente usado aquí por Pedro pone de manifiesto que estos perversos van caminando continuamente tras la carne en concupiscencia de contaminación. También el sustantivo genera en el castellano el término miasma, que indica el influvio maligno que despiden las materias corruptas o las aguas en descomposición, ya que estos pervertidos, respirando contaminación y viviendo en ella, despiden olor a podredumbre. Estos son aquellos de los que Pablo dice que dan lugar al adversario, porque ya algunos se han apartado en pos de Satanás. Primera carta a Timoteo, capítulo 5, versículo 15. Además, desprecian el señorío. Es todo un proceso que comienza por negar al Señor, versículo 1, y termina por despreciar su autoridad, al tiempo que todo cuanto se relaciona con la soberanía divina, que incluye a la organización angélica, como aparece en los siguientes versículos. La soberanía del Señor es una verdad bíblica fundamental, ya que tiene el nombre que es sobre todo nombre, bajo el cual ejerce toda autoridad en cielos y tierra. Filipenses capítulo 2 y los versículos 9 al 11. Las doctrinas que enseñan comprenden el rechazo deliberado de la única autoridad de Cristo. Estos falsos maestros odian a Jesucristo y no pueden soportarlo como Señor, ya que son personas atrevidas, osadas y arrogantes. El primer término es un sustantivo y el segundo un adjetivo calificativo, de modo que deben de considerarse unidas ambas. Así pues, el descaro es uno de los factores identificativos de estos, ya que no respetan al Señor, procurando adueñarse de su rebaño, presentándose osada y arrogantemente como maestros, cuando realmente son falsarios que buscan destruir la obra de Dios en provecho personal. Generalmente, estos son los que se consideran superiores al resto de los maestros bíblicos y no admiten reproche alguno de nadie, endiosándose a ellos mismos y acarreando la condenación consecuente con sus hechos. Por otro lado, podemos observar que en el tiempo actual son los buscadores de espectáculo, con, por otro lado, apariencia de culto. Aquellos que ofrecen riquezas a cambio de ofrendas, también ofrecen sanidades por su intervención, también ofrecen espectáculo de no poder pasar un determinado lugar porque está revestido de poder, lo que hacen caer sin razón alguna para manifestar su condición espiritual. Los que luchan contra la enseñanza bíblica y destierran del púlpito la escritura son los que van por las iglesias arrastrando a inconstantes, seguidores de Satanás, pero no de Cristo, atrevidos, osados, llenos de concupiscencia y de lascivia, los que viven en opulencia, mientras muchos creyentes no tienen lo mínimo para sus vidas, enemigos de la verdad, ya que en su osadía no tienen temor alguno de hablar mal, literalmente blasfemar de las autoridades superiores. En el texto griego se lee literalmente de glorias. Por el entorno textual máximo está refiriéndose a los ángeles. Ahora bien, ¿qué clase de ángeles? Tienen cierta propensión en insultar a los demonios, ya que estos hablan despectivamente de asuntos sagrados. Pablo
habla de estos seres espirituales cuando dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Efesios capítulo 6, versículo 12. Por tanto, no sabemos por el texto bíblico en qué consistía el hablar mal de las potestades superiores. Pero eso es lo de menos. El hecho importante es que lo hacían. Y note que todos los demonios han sido derrotados por Cristo en la cruz. Por tanto, son un ejército vencido. Y lo único que se pide al creyente es que resista sus ataques desde la posición de victoria en que ha sido colocado. En el contexto actual, muchos de estos arrogantes se atreven a desafiar a los demonios, generando en el auditorio manifestaciones ofensivas, como el ruido de pies, pisándolos, maldiciéndolos en el nombre de Jesús, atándolos cuando ya están atados por Cristo. Son irrespetuosos porque son arrogantes. Continúa ahora con el versículo 11, donde dice, mientras que los ángeles, que son mayores en fuerza y en potencia, no pronuncian juicio de maldición contra ellas delante del Señor. Comienza este versículo con el adverbio relativo que equivale a dónde, a dónde y que se usa en forma propia o figurada, como en este caso para indicar circunstancia o condición. De ahí la interpretación que se da aquí al traducido por mientras que, estableciendo un contraste entre los falsos maestros que no se limitan para hablar mal de las potestades superiores y los ángeles cuyo ejemplo sigue. Y note que de ellos se indica que son mayores en fuerza y poder que los hombres, ya que a diferencia de ellos los ángeles no se atreven a proferir palabra de juicio, de maldición, esto es, acusándolos y condenándolos. La principal razón de esta conducta angelical es que el único juez en el que, conociendo la intimidad personal de cada ser creado, puede emitir justo juicio de sus actos, tanto conocidos como secretos. De ahí que los ángeles más poderosos remiten el juicio sobre los demonios a Dios, mientras, como dijo el arcángel Miguel dirigiéndose a Satanás, el Señor te reprenda. Judas, versículo 9. Y como se ha dicho antes, los creyentes no estamos llamados a combatir, en cualquier que sea la forma, a los demonios, sino remitir la defensa y el juicio del Señor que tiene toda autoridad en cielos y tierra sobre santos y perdidos, hombres y ángeles. La arrogancia trae malas consecuencias y especialmente cuando el orgullo introduce a la persona en lo que la Biblia llama las profundidades de Satanás. Apocalipsis, capítulo 2, versículo 24. También los falsos maestros llenos de arrogancia y orgullo piensan que ellos son más fuertes que los demonios, olvidándose de que, a pesar de su caída, conservan las características personales con las que fueron creados. La osadía de ellos llega al insulto de las potestades superiores y a pretender dominarlos, simplemente por su supuesto revestimiento de poder que les confiere el Espíritu Santo. Pero estos no son conscientes del poder de las huestes de maldad en el tiempo presente. Y nótese esto, y es que quienes atraviesan la fina línea que establece el límite en este sentido son muchas veces presas de aquellos a quienes pretenden dominar
y ofender. Y voy concluyendo con esto. Un tema clave que hace que esos falsos maestros sean tan corruptos y peligrosos es que desprecian la autoridad y les enseñan a otros a despreciarla también. Esa actitud pecaminosa es el centro de todo pecado humano y fue también el centro de la rebelión original de Satanás, ya que Satanás, que fue una vez un ángel de luz, quiso de hacerse de la autoridad de Dios sobre él y ser como Dios. Y note que persuadió a Eva para que hiciese lo mismo. En toda la historia, Satanás ha tentado a la gente para que evada o rechace rotundamente la Biblia como la palabra autorizada de Dios. Y cuando alguien no tiene que someterse a la Biblia, la sumisión a Dios se deteriora porque la Biblia es la única fuente de información confiable de lo que Dios quiere de nosotros. Amigo y amiga oyente, qué lamentable es el ver en el día de hoy y oír a personas que dicen ser cristianas, pero que con sus hechos demuestran todo lo contrario. Y a su vez, esto hace que sean también tropiezo para muchas personas que buscan a Dios y mirando a ellos se pueden preguntar, ¿y esto es ser cristianos? Amigo y amiga oyente, tal vez tú nunca hayas invitado a Cristo a que venga a tu corazón y precisamente por causa de haber visto cosas que no concuerdan con la palabra de Dios, es decir, que no son honestas, que no son buenas, sino todo lo contrario. Pero es bueno que no te fijas en los hombres, lo que ellos puedan hacer o no hacer. Es mejor que pongas tus oídos a la voz de Dios, que Él sí que puede darte salvación, vida eterna. Él puede fortalecerte, consolarte, porque Él es tu creador y tú ahora eres su criatura. Pero para pasar a ser hijo de Dios, no es simplemente cuando naces que te echen un chorrito de agua por la cabeza y ya dicen eres hijo de Dios. No. La misma palabra de Dios nos enseña que en el Evangelio de Juan capítulo 1 y versículo 12 dice que a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio la potestad de ser hecho hijo de Dios. Es por ello que mi amigo, mi amiga oyente, tú debes de poner tus ojos, tus miradas, como nos dice en Hebreos 12:2, en Jesús, que es el autor y el consumador de la fe. Te invito, pues, a que puedas hacer una oración de fe si nunca antes la has hecho, y repite y di conmigo: Señor Jesucristo, ahora vengo ante ti en arrepentimiento, Señor. Quiero pedirte perdón por todos mis pecados y todos mis delitos. Te abro mi corazón y te acepto como mi Salvador. En tu nombre, amén. Amigo y amiga oyente, si tú has hecho esta oración de corazón, te recomiendo que comiences a orar a Dios, en primer lugar, en el nombre del Señor Jesucristo. Orar a Dios no es rezar, sino que es hablar con una persona. También te recomiendo que leas la palabra de Dios y lo hagas a diario. Comienza, por ejemplo, con el Nuevo Testamento. Y también, por último, te recomiendo que para que puedas crecer espiritualmente, te congregues en una iglesia cristiano-evangélica, donde se predique, se enseñe y se practique la sana doctrina y la palabra de Dios. Congrégate ahí y con el tiempo podrás crecer espiritualmente y también servir al Señor Jesucristo. Que Dios te bendiga. Y a toda la audiencia, nuevamente ya me estoy despidiendo de todos ustedes y será hasta el próximo programa. Que Dios os bendiga a todos.